Entonces aquí el tema importante, estamos en un cierre fiscal. Aquí les voy a comentar algo, la autoridad va más allá, la autoridad va más allá. Te voy a poner un caso. Aquí tengo una lista de ingresos que está en su material. Les puse una lista de ingresos que básicamente son ingresos, algunos comunes, algunos no tanto. Por ejemplo, tengo aquí la que proviene de actividad comercial. Me dedico a vender computadoras, me dedico a vender zapatos, me dedico a vender muebles para oficina, pues esa sería una actividad empresarial. Aquí no hay duda. Oye, me dedico a rentar casa, habitación, local comercial. Adelante. También se considera que hay un ingreso derivado de esa actividad. Oye, pero no me pide factura. ¿Eso qué? Te pidan o no te pidan factura, es ingreso. Hay un contrato donde se estipula las condiciones. Así que ni para decir que no. Hay un contrato, se facture o no se facture, es ingreso en materia fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diferentes ingresos que podemos tener. Hay otro de servicios profesionales. Es un despacho de contadores, despacho de abogados. Todo el ingreso se tiene que considerar derivado de esa prestación de servicio. Bueno, ahí te va un caso especial. Resulta que la persona moral se gana un premio. Un premio. La pregunta ¿es ingreso? Me voy a la tesis, ¿no? ¿Incrementa positivamente el patrimonio de la persona moral? Sí, ahí está, es ingreso. Oye, pero entonces, ¿cómo voy a contabilizar? Pues metes el activo, metes el premio. Es lo que voy a hacer, voy a meter el activo y abono ¿a dónde? ¿Dónde voy a abonar? A otros ingresos. O sea, al final es otro ingreso y el cargo puede ser mercancía, puede ser activo, puede ser efectivo, puede ser bancos. Entonces, aquí muy importante, el premio se convierte en ingreso y hay que pagar ISR, hay que pagar ISR. Por eso les comento, aquí no hay retención. Quien paga no retiene, no es como la física, a la física le retienen y lo puede considerar como pago ¿qué? Como pago definitivo. La moral no, porque la moral no le retienen. Entonces, como la moral recibe el premio, ¿qué dice la ley? Págame el ISR por ese dinero que estás percibiendo. Y ahí les puse, a mano derecha les puse los fundamentos legales a efecto de saber o tener el fundamento legal. Y eso es muy importante en la práctica, amigos. La verdad es que hay muchos ingresos, ojo, ingresos que no se facturan, pero que son ingresos en materia fiscal. Si de repente, oye Victorio, generé un ingreso, ¿se tiene que facturar? Depende del ingreso que se esté percibiendo. Y te voy a poner un caso de un ingreso que sí es ingreso, pero que fiscalmente no se factura. Es más, voy a poner el caso y aquí vamos a ver algunos ejemplos. En la práctica es muy común. Voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que te gusta. Voy a hablar de una aportación de capital ante notario. Voy a hablar sería una aportación de capital, notario, dividendo de persona moral residente en el extranjero. Ahí está otro caso. Y una que es recuperación de seguros. Ahí está. De seguros. Tenemos tres conceptos. ¿Sale? Y aquí la pregunta ¿es ingreso o son ingresos en materia de ISR?
A ver, la aportación de capital. Voy a poner ejemplo, son bienes, son activos fijos. Vamos a poner que son automóviles, computadora. Se hace una aportación a la empresa. Fiscalmente hay un fundamento legal. De entrada podríamos decir que si hay un ingreso, incrementa el patrimonio de entrada. Oye, Victorio, el carro no lo tenías, ya lo tienes. La computadora no lo tenías, ya lo tienes. Incrementó tu patrimonio. Sí, podrías decir, sí incrementa, pero a la vez el socio va a tener una participación en la empresa. Es decir, se considera como aportación de capital y fiscalmente la ley de renta, y ahora sí vamos a los fundamentos legales, la ley de renta nos dice lo siguiente. Estamos en el tema de los ingresos. Si tienen alguna duda de algún ingreso que duden si es ingreso, con toda la confianza. De repente tenemos ingresos como que sí pareciera, ¿no? Como que mi corazón dice que no, pero estoy en duda, es 50 y 50. Nada de 50 y 50. Hay que ver el fundamento legal. A ver, capital, aportación de capital. No se considera ingreso. Ah, caray, ahí está. No se considera ingreso los que el contribuyente obtenga por aumento de capital. Ahí está el fundamento. Si una persona física, una persona moral, tema persona moral, recibe aportaciones, está aumentando el capital, a pesar de que aumenta el capital, en materia fiscal no hay ingreso. Ahí está el fundamento. No hay ingreso. ¿Se factura? Esa sería la siguiente pregunta. Pues no se factura. Simplemente, ¿qué hará la persona que entrega en aumento? El socio está aportando activos. ¿Qué tiene que hacer? Una factura. Eso es lo que tiene que hacer. Una factura por la transmisión de esa propiedad. Pero en materia fiscal, para mí, no es ingreso. Por el contrario, es un aumento de capital y en materia fiscal no se considera ingreso. Ahora sí, hay que irnos al socio, persona física. El socio, persona física, sí va a tener un ingreso. Pero la física, en mi caso, yo no. Yo lo estoy recibiendo y le voy a dar acciones. Se hace ante notario, se formaliza, queda en acta constitutiva. Y es muy importante que se establezca tal situación. Entonces, en ese sentido, no hay ingreso. ¿Vale? Bueno, vamos con el otro, que sería dividendo por persona moral residente extranjero. Resulta que yo soy socio, voy a poner aquí, soy socio, aquí está, socio, persona moral, de una persona moral residente en el extranjero. Ahí está. Y viene la persona moral que es residente en el extranjero, me hace pago de dividendos. Dividendos. 2 millones de pesos de dividendo. Entra a la cuenta bancaria. Pregunta, ¿es ingreso ese dividendo? ¿Incrementa el patrimonio? Insisto, dividendo es socio de persona moral residente en el extranjero. Fundamento legal para que no se considere ingreso, o si se considera ingreso, vamos a la ley de renta. Y tenemos aquí está, 16, último párrafo de la ley de renta. No serán acumulables para los contribuyentes de este título, título 2, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en territorio nacional.
Ahí está el fundamento, pero dice que el dividendo se perciba de otra moral residente en territorio nacional. Por ende, no cae en el supuesto. Sí se considera ingreso. En materia fiscal, ese dividendo que percibe de otra moral residente en el extranjero, yo soy nacional, básicamente se considera que hay ingreso, ¿sí? Entonces hay que pagar ISR. Ahí está un claro ejemplo de que el dividendo se percibe de otra moral residente, pero esta moral es residente en el extranjero. Cuando pague, sí es ingreso. Entonces aquí, dividendo, sí ingreso. Ahí está. Sí ingreso. A menos que sea de otra moral residente en territorio nacional. Pero como es del extranjero, sí hay ingreso. Y hay que pagar ISR. Ahí está otro ejemplo en donde uno no era ingreso, sí es ingreso. Y la siguiente pregunta, ¿se tiene que facturar? Al ser un ingreso, la pregunta sería, ¿tengo que dar una factura electrónica por ese concepto o quedo liberado? Que quede claro, al ser un ingreso, se debería facturar. Se debería, pero en la práctica no se hace. La verdad, no se hace. Y la siguiente pregunta, oye, pero ¿qué factura tengo que dar? ¿Qué tipo de factura? Ese es el asunto. Pero aquí no me importa la factura. Me importa si es ingreso, sí o no. En materia fiscal, sí hay ingreso. Y la siguiente pregunta, y seguramente va a pasar en la práctica, que sí lo facture. Sí. Ese es otro tema. Aquí lo más importante es, ¿se debe considerar como ingreso? Sí, en materia fiscal. La siguiente, recuperación de seguros. Resulta que la aseguradora me pide una factura por $1,000,000 de pesos. No lleva IVA, $1,000,000 de pesos. Indemnización por seguros. Ahí te va. Bueno, en materia fiscal, y voy otra vez al fundamento. Aquí lo más importante del cierre fiscal es tener la lista de los ingresos. Ante la duda, pues me voy al fundamento legal, buscar ley para saber si se paga o no se paga. Y yo me voy al artículo 37. Vean qué dice. Las pérdidas de bienes del contribuyente que no se reflejen en el inventario serán deducibles en el ejercicio en que ocurra. Es decir, lo que haya perdido la persona moral lo va a poder deducir, pero sí necesita un acta ante el Ministerio Público. Siguiente, y esto está interesante, cuando el tercer párrafo, el artículo es 37, tercer párrafo, cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes análogo o al que perdió, o bien para pagar pasivos, redimir pasivos, por la adquisición de dichos bienes análogos, únicamente acumulará la parte, y aquí está interesante el tema, la cantidad recuperada no reinvertida o no utilizada para redimir pasivos. ¿Qué significa? Que si la empresa perdió un bien, un automóvil, una computadora, maquinaria, la persona moral puede no acumular. ¿Cuál es la condicionante para que no acumule? Que reinvierta esa cantidad en otro activo de naturaleza análogo al que perdió. Si perdió un carro, otro carro. Y con eso, ¿qué creen, amigos? No se acumula. No hay pago de renta, pero sí se facturó. Fiscalmente hay un comprobante fiscal,
Pero de acuerdo a la ley, artículo 37, tercer párrafo, no es ingreso. Todo lo que recupero, la idea es que lo invierta para otro activo de naturaleza análoga para que no se acumule. Y con esto, ¿qué dejo de tener? Ingreso. Victorio, ¿cuál es el plazo que tengo? Son 12 meses. Deberá efectuarse dentro de los 12 meses. Siguientes contados a partir de que se obtenga la recuperación. Excelente. Con esto, ¿qué logro? No pagar renta dentro del marco legal. 12 meses. Inclusive, ¿qué sucede si no me da para un año y quiero seguir reinvirtiendo? Es decir, quiero guardar el dinero y es la fecha en que no decido, porque la condición es que reinviertas un año, pero si no lo haces en ese año, terminando el año, ahora sí tienes que acumular. Pero la siguiente, otro año, pero eso sí, vía autorización. Podré solicitar autorización para que el plazo se vaya por otro periodo igual, es decir, otro año. Así que, ¿qué creen? Ya tengo 2 años para no acumular el ingreso. ¿Hasta cuándo voy a acumular ese ingreso? Hasta la fecha en que no se reinvierta. Pasando los 2 años, ya no reinvierto. En ese momento, no me voy retroactivo, en ese momento pasa a ser ingreso. Pero imagínate, 2 años, ¿para qué? Para reinvertir ese ingreso. Ahí está. Entonces, amigos, yo aquí recomiendo que analicemos cada concepto. En la práctica nos puede pasar conceptos que no sabemos si se acumulan o no se acumulan, si paga renta o no paga renta. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un problema con la autoridad. Ahora sí. De acuerdo a ley, no ingreso. Artículo 37 de renta. Ahí está. 37, no ingreso. Perfecto. ¿Qué problemas vamos a tener con la autoridad fiscal? Ahí te va. Y es lo que no me gusta con la autoridad, que empieza a buscar la forma de hacerte la vida imposible. Cuando yo vaya a declaración y pago, en el caso de IP, tengo algo que se llama ingreso nominal. Y supongamos que es el único ingreso. Ahí está. 0. ¿Por qué 0? Porque aplico la facilidad de reinvertir. No hay ingreso. ¿Cuál es el problema con la autoridad fiscal? Con la autoridad fiscal, ¿qué me va a decir? No, señor, hay una omisión de ingreso. Ah, caray, ¿por qué? Porque usted facturó 1 millón y usted está declarando 0. ¿Y qué dice la autoridad? Hay una diferencia. Por lo tanto, me corriges. ¿Quién tiene la razón? El contribuyente. Tiene el sustento legal para decir que no hay ingreso y que no es necesario que coincida con lo que está facturado. Y es que la autoridad en sus revisiones se va mucho por facturado, no se va a la situación de cada empresa. Es decir, que analice cada operación. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Optar por reinvertir, el efecto es 0. Por lo tanto, 0 de IP. La autoridad, ¿qué dice? No. ¿Por qué? Porque estás facturando 1 millón de pesos. Y por ende, ya tienes una diferencia. Este problema, amigos, lo vamos a tener el siguiente año. Y si no corrijo, ¿qué crees que va a pasar? La autoridad va a suspender temporalmente el certificado de sello
digital. Ahí está. Y no voy a poder que, en este caso, aquí me da chance de que corrija. Si no corrijo, va a proceder a dejar sin efectos el certificado. Cosa que a mí se me hace ilógico, no me parece. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas. El problema lo tiene Hacienda, porque no coincide, pero es de ellos. Ellos quieren que coincida lo facturado con lo que está declarado. Es tan mal. No puede pasar. O sea, si yo, en el caso que tengo aquí, el ingreso es 0, porque así lo dice la ley, por lo tanto, ¿cuánto voy a tener en declaración y pago? 0, ingreso nominal. La autoridad, ¿qué dice? Revisando los papeles, ¿qué dice? No, tienes 1 millón. ¿Tienes 1 millón qué? Facturado. 1 millón es ingreso. A ver, la ley de renta permite que yo reinvierta en lo que estoy haciendo. Ah, no, eso no lo sabe la autoridad. Y si lo sabe, se hace que no lo sabe. O sea, la verdad es que se me hace injusto. Ahí te va otra. Digo, aquí ya vimos 3 ingresos que en ocasiones nos pueden generar dudas en materia fiscal. Voy a poner otro, la venta del activo. De ese rato les comenté, se vende un activo fijo, una computadora.